Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este encuentro habitual que semana a semana compartimos desde ADRA, de la Comisión de Relaciones Laborales, con destacados profesionales que nos acompañan para ilustrarnos sobre los temas que nos tocan día a día. Le doy también una cordial bienvenida al doctor Mariano Muñoz, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA. Mariano, bienvenido. Creo que estás muteado. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gusto verte. Gracias por la presentación. Sí, como vos decís, y es habitual para nosotros y para la comunidad de recursos humanos, estamos en la dinámica de estos spots semanales. Hoy tenemos el agrado de contar nuevamente con la presencia de Héctor García. Huelgan las palabras con Héctor, que además de ser un distinguido asesor empresarial en materia laboral, previsional, académico, en sus ratos de ocios, que son pocos, y líder de alguna manera en materia de asesoramiento de muchas cámaras empresariales y empresas de la Argentina. Siempre se hace un rato, siempre nos regala un rato de su tiempo para contarnos y participar de la actualización de temas laborales. Y también hoy, bueno, tenemos otra destacada presencia, ¿no, Juan Carlos? Sí, son los lujos que nos damos en el spot. Hoy contamos con la presencia de la doctora Viviana Laura Díaz. Bueno, les cuento que la doctora es abogada, es magíster y doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Tiene un currículum también muy amplio, diplomada en Liderazgo y Gestión del Talento Humano, certificada en Neurociencia Cognitiva aplicada a las organizaciones. Es cofundadora y directora académica de GNT, que es mentoría neurodigital y consultora en teletrabajo para América Latina. Autora de diferentes publicaciones, como por ejemplo Teletrabajo y Neurotecnología, una guía imprescindible para gestionar el trabajo 4.0. Es una edición de Granica que fue editada en el 2018. Así que, bueno, una cordial bienvenida a ambos. Y si te parece, Mariano, ya dando comienzo, le damos la palabra a Héctor. Arranquemos nomás. Héctor, buenas tardes. Bien, a todos, a todas, un placer compartir el panel hoy con Viviana, que hacía un tiempo que no nos veíamos, así que voy a tratar de ser generoso con la distribución del tiempo para que pueda decir todo lo valioso que tiene para aportarnos, que seguramente va a ser mucho. Así que en cuanto a actualización normativa, como esta semana no ha habido grandes novedades, más allá de una disposición del Ministerio de Trabajo ratificando la postergación de todos los trámites de sumarios y descargos y multas hasta que termine la emergencia sanitaria hasta marzo del 2021, y también desde hoy la AFIP volvió a ratificar la fecha de publicación para que todos los empleadores puedan sumarse tanto al ATP del mes de noviembre como al Repro 2, que ya han sido objeto de comentarios en spot anteriores. Yo quisiera un poco a inquietud de Mariano y también de toda la asociación, de todo ADRA, abocarme en este módulo inicial de actualización a un aspecto que creo que está generando en tres dimensiones, por así decirlo, y que tiene que ver con esto de que estamos en el AMBA y en gran parte del país bajo las pautas sanitarias y de evolución epidemiológica correspondientes al distanciamiento social preventivo y obligatorio, esto que se ha abreviado como DISPO, y que ha significado que saliéramos del ASPO, que era el aislamiento en el que estábamos hasta hace una semana, y así vamos a estar hasta el 29 de noviembre, y esto ha despertado, les decía, una serie de inquietudes en las áreas de recursos humanos que tienen que ver con tres dimensiones que podrían sintetizarse de este cambio de estatus sanitario. Y hago hincapié en que se trata de un cambio de estatus sanitario porque en definitiva no se ha afectado normas de orden público en materia laboral, sino que son normas de orden público en materia sanitaria.
Y en ese sentido debemos decir que el primer aspecto que ha generado una inquietud de relevancia tiene que ver con aquellas actividades que no pertenecen a la salud, que sean esenciales o sean exceptuadas de las actividades productivas, al pasar al estatus de distanciamiento social, el encuadre legal de aquellos trabajadores que se encuentran con síntomas correspondientes a coronavirus, ya no van a ser calificados como una enfermedad profesional no listada y asumida por la aseguradora de riesgo del trabajo en el marco del programa o del esquema de aseguramiento de riesgo de trabajo que integra la seguridad social, sino que pasarán a ser enfermedades inculpables, ¿no? Con lo que esto significa, porque en Argentina es uno de los pocos países de la región donde las enfermedades o accidentes inculpables, es decir, donde no tiene que ver el trabajo, donde no se genera con motivo o en ocasión del empleo, también son asumidos por el empleador, los salarios de ese periodo. Bueno, esto entonces está provocando innumerables consultas, incluso planteos de algunas cámaras empresarias, señalando la inequidad que significa, incluso para actividades calificadas de esenciales, pero que no integran la salud, porque los trabajadores de la salud sabemos que van a seguir dentro de esta enfermedad profesional no listada hasta que termine la emergencia sanitaria, en la medida que alguno de los trabajadores obviamente tenga un resultado positivo de un diagnóstico de COVID-19. Con lo cual ahí hay una primera dimensión del problema, una primera arista que está generando preocupación, que está generando inquietud y que está ocasionando la consulta de muchos empleadores a sus ART. Tenemos un DNU, que es el que regula esta cuestión, que establece justamente que el cambio de estatus entre ser una enfermedad profesional o ser una enfermedad inculpable depende de cómo se califique la zona geográfica donde está establecida la empresa. Y acá viene otra segunda cuestión que tiene que ver con que la calificación no depende del domicilio donde reside el trabajador, sino del lugar donde se cumple con el débito laboral. Digo esto porque ha habido consultas en algunas provincias del interior, donde tienen algunas localidades bajo el esquema de distanciamiento y otras localidades vecinas bajo un esquema de distanciamiento. Entonces, aislamiento y distanciamiento conviviendo, un trabajador con síntomas y con resultado positivo de COVID, según donde esté ubicado el lugar donde trabaja, aunque el lugar donde él resida esté en aislamiento, si el empleador está en distanciamiento, esa enfermedad deberá ser tratada como una enfermedad inculpable, es decir, recibirá las prestaciones del programa médico obligatorio, deberá estar a cargo de la obra social de esa cobertura. Pero si fuera inverso, el trabajador reside en un lugar bajo pautas de distanciamiento, pero el empleador está bajo un ámbito geográfico de aislamiento social preventivo y obligatorio, en ese caso el tratamiento de este caso de coronavirus que estamos ejemplificando tendrá que ser encuadrado como una enfermedad profesional no listada dentro de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, esa es una primera inquietud que se ha despertado a partir del cambio de estatus, especialmente en la zona donde nos toca trabajar y desenvolvernos. Una segunda dimensión de este problema tiene que ver con el instituto de las vacaciones, según se esté en un escenario de aislamiento social o distanciamiento social. Y en rigor de verdad, como les decía al principio, cuando analizábamos la primera arista, esta definición es estrictamente sanitaria. Tanto el ASPO como el DISPO responde a pautas epidemiológicas y a la evolución de la circulación comunitaria del virus. Y no es una definición entonces de orden laboral, y no es entonces una definición que tenga que ser armonizada con
un instituto como es el de las vacaciones, que es el descanso anual, reparador, higiénico, y que no es cierto que solo se consigue materializar cuando la persona, el trabajador, puede circular libremente. En todo caso es cuando deja de trabajarse para reponerse física y psíquicamente, con lo cual acá tenemos una primera definición, que es un poco la posición también de la Comisión Laboral de ADRA y que es bueno compartirlo porque hay inquietudes en otras comisiones intra-ADRA, pero también fuera de ella, que tienen que ver con la compatibilidad entre dar las vacaciones según el empleador esté en un esquema de aislamiento social o distanciamiento social. En rigor de verdad no hay ninguna limitación, salvo que el empleado integre el grupo de riesgo, en cuyo caso lo recomendable, y acá hablo de recomendación porque tampoco hay una restricción expresa, lo recomendable sería que el empleador convenga con el trabajador esas vacaciones. Pero está ocurriendo que muchas empresas están programando el plan vacacional 2020, pues ya está dentro de la época de goce, y lo están haciendo con normalidad, y lo han hecho especialmente en el periodo de aislamiento social, donde había más restricciones, porque insisto, pese a que hay algunas entidades sindicales y por ahí algunos representantes sindicales y por ahí algunos asesores de trabajadores que suelen repudiar o objetar una notificación de vacaciones sosteniendo que no se pueden otorgar vacaciones durante aislamiento o durante tal, no pueden enumerar ninguna norma, ningún dispositivo que así lo indique. Están haciendo una interpretación incorrecta del orden público, que vuelvo a insistir, las vacaciones no están diseñadas solo para aquel que puede circular libremente por el territorio nacional. Las vacaciones están diseñadas para aquel que debe recuperarse del desgaste psicofísico que representa trabajar. Y estar en distanciamiento o en aislamiento significa que no tenga que trabajar, porque justamente el entramado normativo de emergencia que se ha dictado contempla que, en base al principio de buena fe laboral y de la empresa contractual, todo trabajador que esté en aislamiento debe estar a disposición del empleador para poder cumplir con todo o parte de las tareas a distancia, es decir, desde su residencia. Por ende, hay una primera definición entonces que es bueno clarificarla y que tiene que ver con esta segunda dimensión o segunda arista problemática que representa este estatus epidemiológico de DISPO, de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y la tercera dimensión, y que tiene que ver un poco con lo que seguramente Viviana nos va a comentar en detalle, por eso lo he dejado en tercer lugar, no porque no tenga importancia, sino porque nos permite empalmar con una misma secuencia el contenido de este spot de hoy, tiene que ver con cómo incide la salida del ASPO para el cómputo de los 90 días previstos en la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo. Y digo esto porque he visto que algunos asesores de algunas cámaras empresarias importantes, los empleadores, ya están recomendando a esas empresas a que hagan regresar a sus trabajadores que están desarrollando su tarea a distancia, para evitar que se interprete que por los actos propios ya van a quedar con el estatus de teletrabajadores alcanzados por esta ley, solo porque ha comenzado, porque se ha vencido el ASPO y el último de los artículos, el artículo 19 de esta ley, estipula que 90 días después de vencido el ASPO comienza a regir el nuevo marco. Y en rigor de verdad, y como se ha dicho en algunos de estos spots anteriores, aquí esta ley, que yo no voy a calificar porque no es el objeto de la actualización normativa de hoy, estoy tentado de hacerlo, ¿no? Pero sé que Viviana tiene una mirada un poco distinta, entonces no quisiera incidir sobre ello, pero en esta precipitada forma de legislar se definió que una ley de alcance nacional que tiene que regir para todo el territorio de la nación, recién va a comenzar a imperar 90 días después de vencido este estatus sanitario que es el ASPO. Pero no todo el país está en DISPO, sino que hay
varias provincias que tienen todavía departamentos alcanzados por el aislamiento social. Consecuentemente, el gobierno sigue trabajando en procurar mejorar algunos de los aspectos más polémicos de esta ley por vía de reglamentación. Sabemos que la reglamentación es muy limitada. Difícilmente una ley no buena puede hacer otra cosa vía reglamentación. En todo caso, lo que se puede es pulir algunas de las desviaciones más polémicas, y que incluso los actores sociales advirtieron en ocasión de que se tratara la ley, pero bueno, los legisladores, quizá por el apuro en sancionarla, no pudieron atender a esas necesidades. Ojalá que la reglamentación pueda atender alguna de ellas, pero yo sí quería dejar claro entonces que no está corriendo el plazo de 90 días para la puesta en marcha de la ley de teletrabajo como consecuencia de la salida del ASPO que tenemos vigente desde hace una semana en la zona de AMBA y en gran parte del país. Y aclarado esto entonces, y ya habiéndonos consumido del tiempo con el que contamos, yo le quisiera dar la palabra a Viviana, si te parece, Juan Carlos, para que ya comience con su presentación. Con mucho gusto. Gracias, Héctor. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias, Adra, por la invitación, especialmente, bueno, gracias a Juan Carlos y especialmente a Mariano, al doctor Mariano Muñoz, que me ha convocado para la charla de hoy. Un saludo a mi copanelista Héctor. Todos nos conocemos hace tantos años que mejor no decirlo porque nos quita puntos. Y yo voy a compartir durante la charla de hoy una presentación diferente quizás. Es sobre teletrabajo y neurotecnología, y puntualmente, y ahora me van a decir si la estamos viendo, voy a pedirle a Mariano en todo caso que me haga saber. Correcto. La tenés que poner en modo de presentación nada más, pero se ve. Sí. Perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto, gracias. Bueno, ¿sí? Perfecto. Entonces, bien, y el tema es teletrabajo en neurotecnología y un método que es el método de gestión Neurotic. Algunos quizás me conocen de años atrás, especialmente del Ministerio de Trabajo, 20 años del Ministerio de Trabajo, y hace 3 años, 4 años, que me he volcado al sector privado y puntualmente a trabajar con las neurociencias cognitivas, ¿no? Desde GNT. Y lo que voy a compartir hoy con ustedes es algunos de los cambios que nos trajo el COVID, ¿no? Obviamente esta ficción de teletrabajo, con un aprendizaje a distancia, en donde las TIC sin DNU se convirtieron en esenciales. Énfasis en la higiene y el distanciamiento, y especialmente el centro de la escena, que hoy tiene recursos humanos. Hoy recursos humanos está empoderada y tiene la responsabilidad absoluta de un binomio muy interesante, que es, por un lado, mantener la productividad y la empresa, y por otro lado, mantener, a su vez, la salud y la seguridad de cada trabajador. Un desafío no menor, ciertamente. Un incremento de la gig economy tan bastardeada, pero que al inicio de esta pandemia fue el único sostén para poder justamente seguir manteniéndonos, ¿no? Crecimiento del comercio electrónico a ultranza, la telemedicina, esta comunicación diferente, virtualizada, algo que consagra la ley, que es el trabajo invisible de los cuidados. Y efectivamente el COVID ha sido un protagonista de este cambio de paradigma, en donde hay un vector que tiene que ver con el teletrabajo, que es una forma de trabajo conectado y remoto, y lo diría dentro de la gestión de los equipos. Otro vector que tiene que ver con la aplicación de las neurociencias y lo que llamamos o llamábamos soft skills, ya no son soft.
Y por último, todo lo que tiene que ver con la prevención, la provención y la rentabilidad de la organización. Y si miramos en el mundo, y si vemos la fotografía, ¿no?, del mundo, nos devuelve justamente puestos móviles, remotos, líderes cada vez más parecidos a trabajadores autónomos, ¿no?, muy self-service. Todo lo que es trabajo ágil, performance ágil, indicadores de rendimiento y la centralidad puesta en las personas. Las personas son el centro. Y con esta fotografía de lo que es el trabajo en el mundo, me gusta ver cuál es la evolución del trabajo conectado remoto, que comienza ya por los 70, ¿no?, con Jack Niels en un atasco vehicular preguntándose por qué el trabajo no viene al trabajador. ¿Cuál era el objetivo de esta primera generación de trabajadores remotos? Bueno, una segunda generación que aparece en los 90 con la oficina móvil, ¿no? Y entonces se rompe la estructura espacial clásica y el trabajo me acompaña a donde voy. Una tercera generación que aparece en los 2000 con la oficina virtual y hablamos de trabajo conectado y remoto. Y una cuarta, este año, marzo del 2020, con la virtualización masiva, el trabajo remoto forzado. Y en esto seguramente radica alguna de las diferencias que marcaba Héctor sobre la mirada que uno tiene respecto a la ley de teletrabajo. Y vayamos a ver por qué. ¿Por qué vivimos una ficción de teletrabajo? ¿Por qué se trata de trabajo remoto forzado? Porque hemos sido empujados, muchas veces sin instrumentación, sin red emocional. No tenemos reversibilidad, no podemos volver porque justamente pasamos del aspo al dispo. A veces sin medios tecnológicos, 100% conectados, sin capacitación, infoxicados, con exceso de información en nuestro cerebro. Y uno de los vectores que yo hablaba antes, la prevención, que a mi criterio, a mi humilde opinión, debiera ser ya provención. ¿Y cuál es la fotografía del teletrabajo en la región de América Latina y el Caribe? Estamos viendo nuestros países de América y una realidad que seguramente las deben estar vislumbrando, ¿no? La mayoría de las leyes de teletrabajo han nacido este año. ¿Fue casualidad? No. Fue el virus, ¿no? Fue el COVID-19 el que le empujó a todos los países de la región a esta virtualización masiva, incluyéndonos a nosotros, Argentina, la ley 27.555 de julio de este año, promulgada en agosto por el decreto 673 y sin reglamentar. Se está trabajando desde Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, el proyecto de reglamentación, de alguna forma para tratar, ¿no?, de dar luz a algunas sombras que tiene la ley. Pero lo cierto es que muchos de estos países, en los cuales personalmente tuve la suerte de participar en la formación de la ley, como por ejemplo Colombia, todavía en el 2008, o Costa Rica, que tiene uno anterior al decreto de este año, del año pasado, que fue en el 2009, o por ejemplo Perú en el año 2015, que toman como concepto el teletrabajo como un modelo o como una forma de organizar el trabajo a distancia a través de las TIC. ¿Qué pasa con la Argentina? Sin entrar en la ley de teletrabajo que sé que tuvieron la oportunidad de tener varios spots al respecto, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionarla. ¿Por qué digo que esta ley efectivamente tiene luces y sombras? Porque en primer lugar establece algo que venimos pidiendo desde el primer proyecto de ley en el que participé, que fue en el 2003 y que se presentó en el 2007, el segundo en el 2014, el tercero lo defendí en el 2018. Y es este orden público de mínima, ¿no? Este orden debajo del cual no debiera existir el teletrabajo.
un orden público que me dice, ¿puedo tener teletrabajo sin ley? Obvio, lo he tenido más de 20 años. La ley ordena y me da lugar a algunas luces, como por ejemplo el derecho a la desconexión digital, que como sabemos en España, en Italia, Francia, ley. Un derecho que hace, ¿no?, a la persona humana. Si bien aquí, entrando en juego con la jornada laboral y entrando en juego con este trabajo o teletrabajo transfronterizo, trae la primera sombra, que es justamente si me desconecto y estoy en un uso horario diferente al del empleador, ¿qué pasa? Punto que la reglamentación está trabajando. Abre a la negociación colectiva, para mí es fundamental. Introduce el entrenamiento en capacitación, quizás un poco escaso el tema de que debo capacitarme en habilidades digitales. Yo diría no solamente el trabajo conectado remoto requiere un entrenamiento que tiene que ver más con los recursos humanos que con lo digital. La indemnidad entre derechos y obligaciones del presencial y el teletrabajador, y una obligatoriedad en la dación de las herramientas de trabajo, tal como lo consignó el PROPET todavía en su primera fase del 2008, compensando los gastos. Y una sombra muy importante en lo que hace a la reversibilidad, que a mi criterio, equivocadamente, lo consigna unilateralmente y sin plazo. También en este punto la reversibilidad y los plazos está trabajando la reglamentación, y un elemento que fíjense que en realidad se crea a partir del COVID, ¿no?, que es el reconocimiento del trabajo invisible, que es la tarea de los cuidados, que yo felicito en el sentido de que todos nos dimos cuenta que alguien tenía que limpiar, alguien tenía que ayudar a los chicos en el colegio, etcétera, etcétera, y esto llega con la pandemia. Obviamente, la tarea de los cuidados, si yo la utilizo solo para los teletrabajadores, abre una discriminación al revés. ¿Qué pasa con los presenciales? ¿Por qué no la van a tener? Y esto, como les decía antes, en este aprendizaje del COVID se introduce esta neurociencia cognitiva, que en realidad es la unión de la psicología, que abarca las funciones superiores, y el sistema nervioso representado por las neurociencias, cuyo padre de la ciencia neural es Santiago Ramón y Cajal. Bien, esta neurociencia cognitiva de la mano de Miller y de Gazzaniga me enseña que el cerebro es una interfase, ¿no?, que conecta la mente con los sentidos. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque siguiendo acá a Paul MacLean, estamos en una cesión o superposición evolutiva de los cerebros. Y este cerebro, dividido en dos hemisferios, tiene mucho que ver en cómo aplica lo que es la neurotecnología. Y esta neurotecnología, que implica descifrar los pensamientos, pero también alterarlos, alterar la actividad mental y alterar el comportamiento, es definido en el 2002 por Susan Greenfield. Y tenemos ejemplos muy importantes desde el proyecto BRAIN, que nace de la mano de Rafael Yuste en todo el mundo, o de Elon Musk a través de Neuralink, con los famosos implantes cerebrales. Es decir, la neurociencia cognitiva de la mano de la tecnología, en el sentido de que la tecnología me mejora la calidad de vida. Esto no hay ninguna duda al respecto. Pero, sin embargo, hacia la nueva normalidad, superado el ASPO y aún superado el DISPO, donde coincido con Héctor que todavía hay provincias que no lo tienen, con lo cual seguimos sin poder contabilizar el famoso plazo de los 90 días, el efecto Google continúa. Y Nicolás Carr nos va a decir, claro, Google nos vuelve cada vez más estúpidos. Ese es el nombre de su artículo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque cambia la mente, porque nos distrae. Y Betty Sparrow, del otro lado de la biblioteca, nos dice, bueno, pero sin embargo genera la memoria transactiva, es decir,
Internet ha creado la memoria exogámica, una memoria fuera de mi sistema nervioso. ¿Para qué quiero recordar aquellos 15 números de teléfono que recordaba en otra época? Si lo que necesito es recordar dónde ir a buscarlos. Y este mal uso de las TIC provoca dependencia psicológica, pierdo el control. Llego a mirar 150 veces promedio por día el teléfono. Es decir, que la tecnología mal usada es sin lugar a dudas una droga sin sustancia, que libera la dopamina, que es justamente un neurotransmisor que provoca el estrés, y que remodela mi conducta y remodela mi pensamiento, ¿no? Y esto me provoca daños algunos físicos y otros psicológicos. Daños que para nosotros los laboralistas nos va metiendo en lo que serían las enfermedades laborales. Y de repente sufro el no mobile phone phobia, esa fobia por quedar fuera del mercado, por no tener mi celular, o sufro lesiones en el túnel carpiano, sufro sequedad ocular, o sufro insomnio. Desde lo psicológico, sufro lo que es el burnout, ¿no? Descrito en mayo del año pasado por los países miembros de la OMS como el síndrome del trabajador quemado. Ya con un código, ya con vigencia a enero del año 2022, digo yo, hasta enero del año 2022 nuestros cerebros van a estar más que quemados. Si sumamos a esto las TIC y hablamos del burnout digital, el BOD, es decir, este síndrome resultante del estrés crónico motivado por la violencia tecnológica, ¿no? Por el abuso de las TIC. Y la pregunta, ¿cómo prevenir? Y no me equivoqué, uso la letra O. ¿Por qué? Porque cuando yo hago prevención me anticipo a una dificultad, preveo un daño que puedo evitar, pero cuando hago prevención además le doy herramientas, doy técnicas para lograr ese objetivo. Y este objetivo lo logro a través de este método que es la gestión NeuroTIC, para poder preparar y programar el cerebro. ¿Cómo lo hago? Bueno, es un sistema de neuroplaneamiento que comienza con el conocimiento del cerebro. Continúa con las prácticas, respiración, meditación, mindfulness, yoga, PNL, y la creación de hábitos para tomar mejores decisiones, los llamados atajos mentales, ¿no? Los heurísticos. Y este neuroentrenamiento es recomendable en una práctica de 15 a 20 minutos diarios, justamente para esto, para mejorar la inteligencia, el lenguaje, para poder prevenir el daño que provoca la tecnología mal usada, para entrenarme los nuevos roles laborales. Y esto es sumamente importante porque hablamos de que la tecnología hace perder fuentes de trabajo. También la máquina a vapor lo hizo. Sin embargo, hay nuevos roles laborales que se crean a partir de las TIC. Y hablamos de la modista digital, hablamos del que defiende la identidad virtual, el que sería el que defiende las fake news. Y hablamos del acompañante en plataforma, lo hemos visto durante la pandemia. Hablamos de aquel que busca los datos, ¿sí? Que es el patrimonio más importante que hoy una persona puede tener. Hablamos del gestor de inteligencia artificial, del tecnosanitarista, hablamos del que maneja el dron, hablamos del que arma el escenario para la realidad virtual. Todos nuevos roles laborales vinculados a las TIC. Es decir, el paradigma de las nuevas relaciones laborales es ciertamente el uso de la tecnología con inteligencia. O sea, el derecho a la desconexión es una luz en la ley que debe reglamentarse. Porque en la nueva normalidad, la inteligencia emocional, la artificial, las competencias laborales, la transformación digital, esto de convivir intergeneracionalmente, ¿no? Baby Boomer, Generación X, Millennial, Generación Z, el nuevo telesindicalismo, la prevención, es el escenario que vamos a tener en cabeza de nosotros y particularmente en cabeza de los líderes, los neurolíderes de las áreas de recursos humanos. Porque la pregunta, ¿no? ¿Seremos reemplazados por máquinas? ¿Es humanos versus máquinas? Mi respuesta, sinceramente, es no. Es humanos con máquinas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, sumamente interesante, Viviana Díaz, realmente nos dejó pensando, Mariano, ¿eh? Sí, sí, tiene una profundidad en el tratamiento de este tema, claramente por conocimiento y estudio durante tanto tiempo. Yo creo que Viviana, lo puedo decir, ¿no? Es una de las pioneras y bueno, y le ha encontrado distintas perspectivas y acometidas al tema. A mí, en lo personal, y si permitiéndome unir un poco el concepto con Héctor sobre la consulta de las vacaciones, cómo nos vamos a pensar en un periodo vacacional con todos los temas que nos está planteando una hiperproductividad derivada de este trabajo remoto forzado, ¿no? Es un tema que va de suyo. Nosotros estamos volviendo por ahí en la organización a transitar un camino de empezar a reacostumbrarnos a sede, ¿sí? Al lugar donde estábamos trabajando el 100% de las personas. Y la verdad que es un camino que estamos transitando con mucha cautela, porque la gente tampoco está convencida de que sea lo mejor. O sea, estamos transitando una pandemia, estamos con un estrés acumulado de más de 10 meses y estamos con una situación de borde muy importante. Entonces, que Viviana nos aporte estos elementos de propensión me parece sumamente enriquecedor para el spot, ¿no? Para nuestro... Totalmente, Mariano, de acuerdo. Ahí, digamos, no tenemos preguntas del chat, pero es una pregunta un poco en base a la excelente presentación de Viviana. Digamos, hasta noviembre del año pasado veníamos hablando un poco de lo que era el trabajo del futuro, de lo que iba a pasar, de la revolución 5.0, de todo este tipo de cosas. De repente llegó marzo y bueno, como el empujoncito en el avión del paracaídas, ¿no? Largate y arreglate como puedas. Todo lo que bien mencionaba sobre el síndrome de Burnout, esto de la cabeza quemada, el trabajador quemado, desde tu punto de vista, Viviana, ¿pensás que no hubo ¿cómo te puedo decir, adecuarse a lo que venía, que fue tan de golpe, y esto coincido en lo que comentaba, de que vuelven las personas a ser el centro de las organizaciones y sin las personas no hay cambios posibles, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que hablabas muy bien de las habilidades blandas, de cómo dirigirse, todo lo que se tuvo que aprender para dar de alguna manera contención a los equipos de trabajo, transmitirles confianza, porque indudablemente algo que nos deja es que hubo una humanización de las relaciones por un lado y que aumentó la productividad. Todo esto que nos pasa, porque nos pasa a todos, este agotamiento, este no tener límites en los horarios, hay organizaciones que tienen que hacer los backup y los fines de semana y no pueden porque hay gente conectada trabajando. ¿Pensás que no hubo un paso a paso para ponernos, no, digamos, adecuarnos a estos tiempos que venía? Y esto lo estamos padeciendo por algún lado, por supuesto, ¿no? Un poco la pregunta. Sí, Juan Carlos, vos fíjate que yo comentaba la experiencia del PROPET, ¿no? Yo comencé con el teletrabajo en el Ministerio de Trabajo, todavía era 1999, era como alocado. La comisión nace de la mano de Carlos Tomado cuando era secretario de Trabajo, y te estoy hablando todavía en 2002. Y en el 2003 se conforma la comisión y empieza a crecer y termina siendo la dirección. En el PROPET la experiencia fue 100% excelente y acá tenemos un protagonista que es Mariano, que lo puede decir desde la mirada de Telecom con sus 1.600 teletrabajadores. Y cuando yo tenía las entrevistas con los teletrabajadores para ver cómo iba la experiencia, nadie se le ocurría revertir, ¿sí? Entonces, la diferencia es que, como vos lo marcaste, y a partir de marzo de este año, estamos viviendo un trabajo remoto forzado. Terminamos el día con zumbitis, como digo yo, el síndrome de la zumbitis. Tu cerebro está viendo más de 50 caritas a la vez, no se puede focalizar, los ojos se secan, tenés queratitis, tenés migraña, y esto es consecuencia de que no tuvimos un aprestamiento, ni una capacitación, ni un entrenamiento, fuimos forzados.
Ahora, el desafío ciertamente lo tiene, y esta es mi opinión personal, recursos humanos, porque es el líder indiscutido de poder llevar este trabajo remoto forzado, forzoso que tenemos hoy, a un teletrabajo seguro. Y mirá lo que te digo, independientemente de la ley, porque la ley no existía y el PROPET fue fantástico. Entonces, quizás ahora con la reglamentación encauzada, ¿no? Podamos trabajar. Muchísimas gracias, Mariano. No sé si Héctor querías comentar algo. No, me pareció muy valioso, realmente Viviana nos ha dejado de manera sistemática planteada una cantidad de inquietudes enormes. Yo creo que para mí esta ley de teletrabajo no capitalizó la muy buena experiencia que vos lideraste. Una pena porque era vanguardista y de pronto ahora tenemos una de las leyes más retardatarias, con lo cual me parece que nuevamente queda a la vista que la agenda del Poder Legislativo no es compatible con la agenda que tenía el Poder Ejecutivo, ni tampoco los actores sociales que tuvieron la oportunidad de participar, pero que no fueron atendidas todas sus inquietudes. Por eso es que algunos creen que esta ley es un tiro al pie, ¿no? Con lo cual, ojalá que la reglamentación pueda morigerar estas cosas y ojalá que de pronto podamos el año próximo un debate parlamentario más enriquecedor, recolectando todas las experiencias que hemos obtenido en este empujón al trabajo a distancia, como bien señalás, donde es bueno dejar en claro que se legisló con rapidez y en la emergencia de parte del Poder Ejecutivo, pero se invitó a una serie de modalidades y ahora que hemos cambiado de estatus sanitario, nos cuesta volver de esas modalidades, ¿no? Habría que preguntarse por qué tenemos esa inflexibilidad, digamos. Generamos dispensas, generamos licencias, pero después las consolidamos y no las montamos a una dinámica tan cambiante como es la que nos propone esta pandemia, ¿no? Pero bueno, la verdad me pareció muy interesante y bueno, no sé cuántos spots quedan en el año, pero estaría bueno si llegara a aparecer la acción antes de que termine el último spot, poder volver a sumarla, Viviana. Yo Todo lo encantada, necesario. sí, encantada, y déjame que te diga que me parece importante también destacar que no hay nada que reemplace lo presencial, ¿no? Ni la mejor tecnología. Entonces, cuando hablamos de trabajo conectado y remoto, hablamos de un esquema recomendable. Cuando hablamos de 3 días de trabajo conectado y remoto y 2 días presencial, o pudiera ser a la inversa, hablamos de un esquema ideal porque no es caprichoso, sino que la experiencia de tantos años, inclusive la experiencia en América Latina, en donde he participado concretamente en los distintos programas, hace que se mantiene eso tan invalorable que es el radio pasillo, para bien y para mal, que me hace acordarme del cumpleaños, del divorcio, del casamiento, del encuentro. Entonces, todo esto que hace a la presencialidad y que es el punto neurálgico de recursos humanos, ¿no? Entonces, la necesito, con lo cual también nadie lo dice, pero tampoco la ley me hace justamente la mención a qué es lo mejor. Es decir, esta necesidad de la jornada, si se quiere, distribuida, que en algunos de los proyectos en que yo participé antes lo habíamos puesto,
hoy no se dice nada, cuando es absolutamente necesario que la presencialidad sea, como siempre fue, el puntapié inicial de la persona humana, ¿no? Del ser social. Yo me caí con estas cosas de la tecnología, tuve un tropezón tecnológico. Me caí un cachito de la presentación cuando me preguntaste, Juan Carlos, y retomo lo de Viviana y lo de Héctor. Acá es como la vacuna, ¿no? Digamos, tuvo varias fases y las fases donde hubo un verdadero desarrollo, un estudio, donde se hicieron protocolos, etcétera, que yo lo ubico allí por los 90 en Argentina, obviamente también fue un fenómeno que replicó en Europa, y de alguna manera dialogó, es como que no hubiera sido suficientemente tenido en cuenta. Entonces, eso genera una frustración, porque en definitiva va a haber que revisar o revisitar cuestiones que tienen ya una resolución tomada en muchas organizaciones que han implementado exitosamente el teletrabajo, el smart work, el trabajo en general híbrido, mitad presencial y virtual, etc. Entonces, como dice Héctor, nos hubiera encantado una ley más inteligente, más smart. Nos hubiera encantado una ley que pudiera recepcionar la multiplicidad de figuras que nacen a partir de esta hibridización. Pero la que tenemos. Así que creo que nuestro gran desafío es challengear eso y buscar la mejor manera de construir, no, digamos, no un fárrago normativo, sino una reglamentación razonable con actores sociales involucrados que permitan hacer realidad esto, que ya es una realidad. Que es, Sí, tal cual. Estamos los cuatro, si no veo mal, y mucha de la gente que seguramente está conectada lo está haciendo en este momento de manera remota. Así que nada, no me quería extender en el comentario. Tenemos una preguntita ahí de Florencia. ¿Qué sucede en aquellos casos que se asignan vacaciones? Los empleados se trasladan a otras localidades o ciudades del país y al regresar a la localidad donde presta tareas debe guardar aislamiento. ¿Este último es a cargo del empleador? Yo creo que si seguimos haciendo cargo al empleador de todas las implicancias derivadas de cómo se puede utilizar el tiempo, el ocio, lo que vamos a terminar consiguiendo es hacia la destrucción del empleo, que ya en esa misión nos va bastante bien. Claramente tenemos que dar ahí a una previsión que la resolución 279 del Ministerio de Trabajo dictó en el marco de la pandemia, que tiene que ver con rescatar y resaltar el principio de buena fe contractual. Y la buena fe se tiene que interpretar bajo dos criterios, que son los que establecen la ley de contrato de trabajo, el de solidaridad y el de colaboración. Si uno va a elegir un destino donde hay un riesgo de que a su regreso tenga que hacer un aislamiento, no porque tenga síntomas ni porque sea contacto estrecho, sino simplemente un aislamiento por haber pasado a una zona de circulación viral, el empleador no tiene por qué asumir esa carga y en todo caso habrá que ver cada caso en particular, cada circunstancia. En esto el casuismo es fundamental, porque hay empresas que están advirtiendo esto ya en el preaviso de vacaciones, ya donde preavisan la notificación de vacaciones, están advirtiendo que si llegara a ocurrir un evento de esta naturaleza, en el mejor de los casos será un permiso sin goce de haberes, en el mejor de los casos. Es decir, no va a haber devengamiento de salarios por esos 14 días, producto de un aislamiento que quizá fue consecuencia de un accionar irreflexivo a la hora de decidir el destino, ¿no? Clarísimo, Héctor, muchas gracias. Bueno, muy agradecidos a ambos por las presentaciones, muy destacadas, muy esclarecedoras además, ¿no? Mariano, tus palabras de cierre. No, nuevamente, no puedo más que también sumarme al agradecimiento, al aporte constante de Héctor. Gracias, Héctor, en serio, por
por darnos tu tiempo y tu sabiduría en esto. Y Viviana, bueno, Viviana es compañera de viaje de mucho tiempo. Ojalá, Vivi, este espacio pueda recibirte como pedía, y vamos a tratar de cumplir el deseo a Héctor en lo sucesivo. Bueno. Y que entonces, en una sana reflexión de todos, podamos trabajar en un marco normativo mejor, ¿no? Para que todo pueda suceder. Todo lo bueno, ¿no? Así que de mi lado nada más, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos nuevamente el próximo lunes en nuestro habitual encuentro de las 14 horas. Muchas gracias a todos, buena semana y nos vemos. Hasta luego, Gracias a todos. Muchas gracias. Luego.